Comenzamos en nuestro continente. Sinaloa, al noroeste de México, ocupa el quinto lugar en el país de personas desaparecidas con 2.034 casos. Y ante este escenario son las madres las que buscan a sus hijos ante la indiferencia de las autoridades y arriesgándose ellas mismas a morir. Este lunes encontraron nuevas narcofosas en la región de Navolato. Nuestra corresponsal Aisa García habló con estas mujeres conocidas como las rastreadoras. Veamos. Cada miércoles y domingo, estas mujeres del norte de Sinaloa agarran guantes, picos y palas y salen en busca de sus hijos. Algunos llevan años desaparecidos. Basta una llamada anónima o un mensaje de texto desde un celular desconocido para que estas mujeres se adentren en caminos desalmados que nadie habita. Ya han logrado desenterrar los restos de 70 personas. La búsqueda sigue. Mi hijo desapareció un 13 de septiembre del 2011 y pues primeramente pues sola yo buscaba y buscaba, pero no sabía dónde dirigirme, y después supe del grupo de rastreadoras y me uní a ellos. A estas mujeres se les conoce como las rastreadoras. Esta vez han salido 15. Su tarea de hoy es explorar en los campos agrícolas de los municipios del norte de Sinaloa. Es triste cuando encontramos un cuerpo porque pues nos llena de tristeza, de impotencia y de coraje, porque pues no es justo lo que nos han hecho con nuestros hijos. Su lema es: mientras no te entierre, te seguiré buscando. La búsqueda de este día es en otro terreno baldío. No saben qué hallarán. El pico no les pesa, el dolor sí. Mirna Nereida unió a las mujeres después que su hijo Roberto desapareció en 2014. Somos 315 personas buscando desaparecidos. Hemos encontrado 70 cuerpos y se han entregado 25 y en la espera tenemos unos 20, 22 y seguimos buscando. Aquí hay una camisa, mira. Aquí tengo el cielo, Aquí tú. Mirna piensa que los policías municipales están involucrados en casi el 90% de las desapariciones y estima que no hay autoridad que ponga freno a esto, como no hay nada que les detenga a ellas. Primero que nada rastreamos nosotros, ¿no? Y buscamos pero este día, por ejemplo, tenemos a 3 familiares desaparecidos en esta zona y a las familias le dicen que en tal lugar pueden estar sus familiares y venimos y buscamos. Sus uñas quebradas y terregosas de tanto buscar en la maleza muestran su búsqueda constante de fosas. A veces solo encuentran hilachos de ropas atrapados en la tierra y no paran porque las cifras de desaparecidos han ido escalando. Y a partir de la llamada guerra del narcotráfico, a partir del año 2008, que es cuando llega aquí esa nueva política del gobierno de Felipe Calderón, pues la cantidad es indeterminada hasta la fecha. Ni la misma autoridad ha logrado registrar el mayor número de ellos. Hay una cifra negra grande. Si uno ve en los registros de la autoridad, pues se habla de cerca de 2.000 personas. Y a nivel nacional, el número de desaparecidos supera los 30.000, tan solo en el gobierno de 6 años de Felipe Calderón. Aisa García, Telesur, México. Vamos a abordar este tema con nuestro invitado. En esta ocasión es Juan Carlos Trujillo Herrera, familiar de desaparecido. Es impulsor también de las brigadas de búsqueda de desaparecidos. Vía telefónica nos comunicamos para entender un poco más el escenario. Juan Carlos, bienvenido a este espacio con la audiencia latinoamericana. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Juan Carlos, desde su experiencia, ¿cómo ha sido esta búsqueda, los desafíos que enfrentan estas organizaciones que han tenido más interrogantes que respuestas por la violencia en México? Mira, es una situación difícil, es una desgracia que se está viviendo humanitaria en México. Vivimos desde el 2006, a consecuencia de Calderón, un programa de exterminio al ser humano por una política pública que beneficia a los poderosos. Después de declararse la guerra contra el narcotráfico, contra las drogas en México, esta ola de violencia que va aumentando día a día, pareciera ser una lectura que muchas familias desconocen. Gracias al esfuerzo, a la colectividad, a que hoy muchas familias a nivel nacional
nos hemos reconocido como una comunidad doliente, lastimada por el gobierno mexicano, lleno de intereses económicos sobre todo, es que ya en conjunto hemos intentado realizar lo que el Estado mexicano jamás realizaría por el acúmulo de intereses que ellos tienen, ¿no? Estas familias nos hemos convertido en la red nacional de enlaces, donde hemos acuerpado y asumido el riesgo tan grande que es, en medio de un conflicto armado, ponerle el pecho a las balas y salir a buscar lo que ninguna autoridad, sabemos, en México haría: salir y buscar a nuestros familiares de manera directa. Juan Carlos, ¿cuál es el balance de las brigadas de búsqueda? Tenemos entendido que han encontrado fosas en Sinaloa esta semana. Así es, hemos localizado ahorita dos puntos positivos en lo que va del trabajo que hemos realizado, y hemos hecho algunas exploraciones donde, pues por desgracia, la información que tenemos no nos ha llevado al sitio indicado. Pero fíjate que más allá del éxito que pueda tener o del fracaso que pueda tener, para nosotros hay una situación que es bien importante. El gobierno se ha encargado de deshumanizarnos, se ha encargado de meter esta ola de violencia interna. La Brigada Nacional de Búsqueda, uno de los principios que tiene, es que para poder encontrar al ser humano que perdimos, que ya no está con nosotros, que ha sido arrebatado de la vida, primero tenemos que lograr encontrar al ser humano que estamos perdiendo a consecuencia de esta deshumanización, y que es quien nos está arrebatando a nuestros desaparecidos. Es decir, nosotros tenemos la gran tarea de buscar crear conciencia en esas personas que han estado lacerando el país, que en su momento fueron igual de víctimas que nosotros. O sea, ellos son igual de víctimas que nosotros, pero que antes de lastimarnos, primero fueron lastimados. ¿En qué sentido? En que todos los huecos sociales, las obligaciones del Estado mexicano fueron desatendidas y fueron ocupadas por el narcotráfico. El narcotráfico, una empresa que el mismo gobierno de México institucionalizó para que pudieran funcionar. Porque hoy el narcotráfico en México es quien predomina y quien está dentro de todas las instituciones de gobierno. Y entonces desde ahí es que se genera esa gran necesidad de algunas personas en su momento tener que ver la manera de vivir por medio de ese conducto. Posteriormente, en este proceso, reacomodo de plazas, control de territorio, combate con el narcotráfico, y el gobierno, es que se desata esta ola de violencia, ¿no? Ahora, Juan Carlos, frenar la violencia en México ha sido una tarea pendiente, pero el nulo acompañamiento a las familias refleja una realidad aún más dura. ¿Por qué no existe una estructura en el país que permita precisamente el acompañamiento de estas familias en la búsqueda de desaparecidos? Perdón, no te escuché esta última pregunta. Sí, le decía, Juan Carlos, que frenar la violencia en México ha sido una tarea pendiente, pero una realidad más dura se refleja precisamente en el nulo acompañamiento que han tenido estas familias en la búsqueda de desaparecidos. ¿Por qué, a su juicio, no existe una estructura en el país que permita ese acompañamiento? Bueno, es que no existe y desde mi lectura no va a existir, porque mira, ellos se financian mediante un proyecto denominado el Plan Mérida, que fue el proyecto que destruyó Colombia. Un proyecto lleno de intereses económicos, un proyecto enfocado para generar violencia, un proyecto que ellos tienen la obligación de justificar un desorden social que ellos mismos provocan para poder seguir mamando ese recurso y poder llevar unos cuantos un enriquecimiento a sus casas llenos de sangre. Es decir, no hay una estructura que prevea que después de la ola de violencia va a haber secuelas. No hay una institución creada para ir a generar una destrucción y después intentar sanearla. Lo que en México prevalece es la corrupción a nivel mundial, y en medio de esa corrupción
hay un interés enorme y entonces pues, estamos descobijados. Yo hoy no te hablo con Carlos Trujillo, te habla la estadística de Plan Mérida que permitió que esta política se instalara para un programa, te repito, de exterminio. Entonces, entre más tiempo dure esta política incrustada en nuestro país, más beneficia a los poderosos y más desgracia a la numerología, a los más pobres, a los más marginados, que con hambre buscan la manera de sobrevivir en un país que se caracteriza por esas dimensiones de ambición. A consecuencia de los diálogos que tuvimos con Felipe Calderón en el 2011 con el Movimiento por la Paz, el presidente de la República, entonces, en ese momento, aún sin reconocer la problemática de su estrategia, creó la extinta Províctima, una institución que pareciera ser un curita para una gran desgracia de la nación, pero pues que desde ese momento intentó querer funcionar para poder atender a unos cuantos que políticamente le son incómodos. Esa Procuraduría Províctima posteriormente es extinguida bajo el decreto, bajo la nueva Ley General de Víctimas, y esa ley le da figura en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces extingue a la extinta hoy Províctima, ¿no? Y así pareciera que poco a poco la responsabilidad de crear nuevas estructuras, nuevas maneras de atender el fenómeno, pareciera ser responsabilidad de las familias. Y como tú lo mencionas, hoy en día tenemos que traer a Sinaloa, como a Veracruz, un mega operativo de búsqueda donde estén involucradas las instituciones de gobierno, no porque quieran, ni porque puedan, porque políticamente no les queda de otra. Si no acompañan las familias se van sin ellos. Hoy las familias en México hemos rebasado la institucionalidad, el gobierno está colapsado, está totalmente tronado. El tema aquí es que el gobierno mexicano no reconoce este fenómeno, no reconoce que las familias están por encima de él, por encima de él de manera pacífica. Eso es algo que es sumamente importante. Aquí en la Brigada Nacional de Búsqueda nos acompaña un niño de 5 años, un niño que va a perder su juventud, su infancia, su felicidad, porque le han arrebatado su hermana, y él viene con sus uñas a rascar las piedras para ver dónde la encuentra. ¿Tú crees que eso a los familiares, y tenemos mayor edad, no nos parte el alma? Pero también es un derecho legítimo su búsqueda, porque sabemos que si selectamos, el Estado mexicano jamás lo va a realizar. Entonces él es claro en pensar que tiene que buscar a su hermana con sus propias uñas y con sus propias manos. Un drama no reconocido por el gobierno mexicano. Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Les agradezco muchísimo por el espacio y muchas gracias a todo tu auditorio para que nos sigan siguiendo. La comunidad internacional es importante para nosotros. Que sí, a nosotros, a usted, muchísimas gracias. Juan Carlos Trujillo Herrera, familiar de desaparecido, también impulsor de estas brigadas de búsquedas de desaparecidos en México.